Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y muchísimas gracias por venir, porque sinceramente la tarde no invita mucho a venir por la climatología. Sí que invita por la calidad de la conferencia que vamos a escuchar. Yo, en primer lugar, darle la bienvenida a esta Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, y voy a hacer un pequeño homenaje a nuestro fundador. Hoy, 14 de diciembre, hace 234 años, muy cerca de aquí, casi prácticamente a tiro de piedra, en el Palacio Real, fallecía el señor rey don Carlos III. Es el fundador de esta sociedad y entonces me gustaría decir 4 palabras. Siempre suelo ser muy breve. Por eso. El rey murió en una de las habitaciones del primer piso que dan al Campo del Moro, cuando se pasa el Salón del Trono hacia la derecha, no sé si es la segunda o la tercera, y es de los pocos reyes que han reinado y han muerto aquí en España, ¿no? Antes de morir, llamó al secretario de Estado, que era el conde de Floridablanca, que tenemos su retrato ahí, porque el conde de Floridablanca fue el 8º presidente de esta entidad. Entonces, estaba todo relacionado, ¿no? Y pidió hacer testamento y hacer sus últimas disposiciones antes de morir. El conde de Floridablanca, pues como que se extrañó un poco, ¿no? O fingió, como hacemos casi todos, ¿no? Cuando alguien te dice que está muy malo, dice, no, hombre, pues no será para tanto, ¿no? Y entonces el rey, una de las frases que han quedado para la historia, le dijo, dice, ¿qué? ¿Y te pensabas que habría yo de ser eterno? O sea, él era plenamente consciente de que se estaba muriendo. Pidió que le trajeran las reliquias de San Isidro y de Santa María de la Cabeza y de San Diego. Las reliquias de San Isidro y los restos de Santa María de la Cabeza sí que llegaron a tiempo, pero las de San Diego tenían que venir de Alcalá de Henares y cuando ya llegaron, pues el rey ya estaba agonizando. Entre la frase que a mí, bueno, se me ha quedado grabada, dejó varias disposiciones, entre ellas el no ser embalsamado como su mujer, y la frase que creo que muestra un poco el talante de este rey, dijo 2 horas antes de morir, he hecho el papel de rey y se acabó para mí esta comedia. Y sirvan estas palabras como un pequeño homenaje a nuestro rey fundador. Y hoy, 14 de diciembre, pues tenemos la gran suerte de contar con la presencia de don José María Treviño Ruiz, almirante de la Armada Española, que impartirá la conferencia La Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, el inicio de la diplomacia global. También se va a hacer la presentación de la revista, de un anexo de la revista de diplomacia, y contamos con la presencia, como siempre, de don José Luis Izaguirre, que es el director del Foro para la Diplomacia y Sociedad Civil del siglo XXI, y del presidente ejecutivo de la Academia, don Santiago Velo Antelo. Y sin más, pues paso la palabra a José Luis, ¿no? Señor tesorero, señor presidente, almirante, señoras, señores, bienvenida a la embajada que está aquí con nosotros, que es marítima 1000 por 1000. Y vamos a referirnos concretamente a un personaje extraordinario que me hace pensar, por suerte para mi amigo el almirante Treviño, pues está con brazos y piernas, pero me hace pensar en la grandeza de personajes a veces olvidados como es Blas de Lezo, ¿no? Porque voy a dar resumido su currículum del almirante Treviño, muy resumido, pues sería 4 o 5 veces más, pero merece la pena recordar. Y he hablado de Blas de Lezo porque es de esos personajes marinos internacionales maravillosos, de los héroes navales más importantes y terrestres de la historia, no solamente de España, sino del mundo. No dejemos de pensar que si hubiera, como pensaban los ingleses, que ya habían acuñado monedas y todo, dando por ganador al comandante de la flota inglesa, con una diferencia del 1000 por 1, pues Hispanoamérica hablaría inglés en lugar de hablar español. ¿Qué tiene que ver esto con el almirante Treviño? Pues que es una carrera impresionante. Por suerte, que yo sepa, almirante, no has tenido que hacer guerras directamente, aunque sí habrás participado con tu inteligencia. Nació en Granada, tuvo su primer despacho de alférez de navío en 1970, con premio fin de carrera. Es especialista en submarinos y comunicaciones. Sus cursos
incluyen el de Estado Mayor, número 1 de su promoción, Estados Mayores y Decanato Defense College Roma, en la NATO, precisamente. Es analista de inteligencia para la defensa por DIA, Defense Intelligence Agency, OTAN y MACON. Es buceador de combate y TEDAS. Ha servido en el destructor temerario D-37, buque salvamento Poseidón AS-01 y los submarinos Narciso Montoriol. Recordemos también un personaje extraordinario, Montoriol, ¿no? Están los principios de lo que es el mundo submarino, si dejamos de lado a Leonardo da Vinci. Cosme García, S-34 y Delfín, S-61. Segundo comandante de el Tonina, S-62, y ha tenido 6 mandos de mar, unidad de buceadores de medidas contra minas, el Dragaminas y el Dragaminas Odiel, M26, teniente de navío de submarinos, Marsopa, S-63, capitán de corbeta, la fragata Navarra F-85, como OTAN de fragata, capitán de fragata, la flotilla de submarinos de capitán de navío y comandante de grupo de proyección de la flota y la Fuerza Anfibia Hispano-Italiana, SIAF, SIAF. Como contraalmirante, de vicealmirante fue jefe de Estado Mayor del Cuartel General de Operaciones de la OTAN en Lisboa. En 2006 ascendió a almirante y fue nombrado representante militar de España ante los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea. O sea, como ven ustedes, esto es solamente la mitad, acabo ya enseguida. En 2009 fue nombrado asesor del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y en 2013 pasó a la situación de retiro. Actualmente es director del área de cultura de la Real Liga Naval Española, patrono del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, INCIPE, y miembro del Foro de Pensamiento de la Escuela de Guerra Naval y de la Asociación de Escritores y Militares Españoles. Asimismo, participa en cantidad de conferencias, cursos, etcétera, etcétera. Y además, como van a ver ustedes, es un magnífico comunicador. Coincide esto con un hecho curioso que iniciamos gracias a su presencia, a su colaboración graciosa, desinteresada, que se produjo en el 10 de enero de 2019 en el Salón Príncipe del Casino de Madrid, dentro de un foro que yo presidía, que se llamaba el ciclo Países, Viajes, Culturas y Vivencias, en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese día, en el 2019, el almirante dio una charla impresionante, con una iconografía maravillosa, era mejor que una sesión de cine, y con un texto extraordinario, Medio Milenio 2019 de la primera circunnavegación a la Tierra por Juan Sebastián Elcano. Y hoy tenemos la suerte de contar con este gran almirante, con este gran profesional, con este gran militar, con este gran español. Muchas gracias por la continuidad en lo que todos queremos. Gracias, almirante. Tiene la palabra don Santiago. Sí, bueno, pues muchas gracias. Yo simplemente quería recordar lo que la revista Diplomacia, que es el órgano de comunicación de la Academia, publicó en unos meses antes del inicio de lo que sería el 5º centenario del inicio de la expedición que acabó haciendo la primera circunnavegación del planeta o primera vuelta al mundo. Lo tenemos en la pantalla. Si se fijan, el titular es Primera vuelta al mundo, una empresa oficial española. Nos dimos cuenta que, digamos, la oficialidad o el gobierno o lo que fuera, pues no le estaba haciendo mucho caso a que se acercaba una efeméride como esta tan importante, ¿no? Y por otro lado, pues nuestros hermanos portugueses sí estaban muy involucrados y empezaban ya a sacar documentos oficiales y en algunas instituciones pues a decir que ellos, qué tal. Y entonces nos vimos en la obligación realmente de sacar un número especial, un suplemento especial para dejar claro ciertos puntos, ¿no? De ahí, para empezar, el titular. Es decir, este es un mensaje que iba transmitido a las 120 embajadas que hay aquí en Madrid, en donde poníamos Primera vuelta al mundo, una empresa oficial española. Ahí podemos ver, si quieres, Miguel, vamos pasando
a la siguiente. Ahí estaba el editorial ante la conversión de la primera vuelta al mundo, donde decimos que a pocos meses de este nuevo quinto centenario han surgido elementos de confusión y controversia que conviene esclarecer y resolver cuanto antes. En definitiva, lo que estábamos haciendo también es meter presión a las autoridades españolas para que se pusieran las pilas con este tema tan importante para nosotros, ¿no? Vamos pasando, porque sí me interesa que veamos las personas que participaron en la revista. En la página 25 escribe Iñaki Paz García, que en aquel momento era el capitán de navío y el comandante del buque Juan Sebastián Elcano, en ese mismo momento. Participa también en la revista, vamos a ver si lo tengo aquí exactamente, porque creo que es importante que tengan en cuenta las personas que intervinieron. Participa también Ignacio Orcada Rubio, vicealmirante y secretario de la Comisión del Quinto Centenario del Ministerio de Defensa. Escribió Enriqueta Vila, de la Real Academia de la Historia. Escribió Manuel Lucena, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Iván Vélez, el historiador. Y bueno, una serie de... Si quieres, puedes ir pasando las páginas para que se vaya viendo un poco lo que fue el número especial. Por lo tanto, esto fue lo que hicimos antes de que se iniciara el quinto centenario, 2019, que ha culminado, como todos sabemos, en septiembre, cuando Su Majestad el Rey pues estuvo en la bahía de Cádiz, pues haciendo un homenaje a lo que fue el final de ese quinto centenario, y al que invitaron algunos embajadores, a los embajadores por cuyos países pasó la expedición, y bueno, pues fueron allí al evento. Sin más lejos, pues estuve hablando el otro día con el embajador de Filipinas y efectivamente asistió allí, estuvo allí, y bueno, pues nos comentó muchas anécdotas, ¿no? Simplemente quería introducirles esto. Si alguien quiere este suplemento, está disponible en internet, porque es un suplemento muy completo, que viene a dejar claro las circunstancias y quiénes fueron los que llevaron a cabo esta proeza de entonces, ¿no? Porque hay científicos que dicen que hasta la llegada del hombre a la Luna, posiblemente este hecho fue el más extraordinario, hasta la llegada del hombre a la Luna. Tenemos que situarnos en la época en el que era totalmente inconcebible lo que se produjo, ¿no? Igual que pudo ser inconcebible en 1900 que el hombre llegara a la Luna, pues llegó a la Luna, pues en aquellos momentos era totalmente inconcebible, ¿no? Donde ni se sabía que la Tierra... Hay científicos que consideran que hasta que el hombre llegó a la Luna, el hecho más extraordinario fue el que se consiguiera circunnavegar el planeta y demostrar que la Tierra era redonda. Muchísimas gracias, porque creo que todos queremos escuchar al ambiente. Muchas gracias. Sí. Perdón, querido Antonio, yo quería comentar también que la decisión que tuvimos el presidente de la Academia, Ejecutivo y yo, de titular a esto precisamente La Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano, el principio de la diplomacia global, porque como ha indicado muy bien nuestro presidente, se inicia concretamente algo global. Quiere decir, si no hay encuentros no puede haber diplomacia, como sabéis muy bien los embajadores, ¿no? Y en este momento que vivimos un poco en distanciamiento, a pesar de las facilidades de comunicación, el que exista esa posibilidad de comunicación no existía mundialmente antes de la heroicidad de Juan Sebastián Elcano. Y además comentar también algo que es muy importante, que es que nuestro protagonista de hoy, aparte de Juan Sebastián Elcano, lógicamente, es el almirante Treviño, que ya en 1978-79 realizó en el Juan Sebastián Elcano su quinta vuelta al mundo. Almirante. Si me permites, mientras el almirante se prepara, y en relación a esto que has dicho del encuentro, efectivamente, estamos hablando del primer encuentro de la humanidad de diferentes razas, de diferentes culturas, y fue un encuentro, ¿no? Por eso quiero agradecer que hoy están aquí presentes miembros de algunas embajadas donde se produjo ese encuentro. Por ejemplo, quiero agradecer también la presencia del ministro consejero de la Embajada de Malasia, que está aquí hoy con nosotros.
En primer lugar, muchísimas gracias a la audiencia, que es poco menos que heroica, casi como Juan Sebastián del Cano, porque enfrentarse hoy día a todos los acontecimientos meteorológicos hostiles, pues tiene su mérito. Muchas gracias, José Luis, por tus amables palabras. Es que es un amigo, y se nota. Bien, como ha dicho el presidente, posiblemente la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano ha sido el hito más importante de la historia marítima, porque si bien Colón no es que descubriera América porque América estaba ahí, es que encontró América de cara a Europa, pero bueno, él salió navegando hacia Occidente hasta que chocó con el duro continente, y él creyó que había llegado a la India. Por eso a los nativos norteamericanos le llamamos indios, y de indio no tiene nada, los indios son los de la India. Pero Colón murió pensando que había llegado a la India y no corrigió su error. Bien, he dividido esta presentación en los siguientes apartados. Introducción, los protagonistas, las naves, el cruce del Atlántico, el descubrimiento del estrecho, el estrecho Magallanes, lógicamente, y la llegada a Filipinas Molucas, que era la razón por la cual se hizo la expedición. La expedición tenía un sentido económico, que era encontrar el camino occidental para llegar a las Islas de las Especias, que era como se denominaban las Molucas, o Malucas, como le llamaban los portugueses, y hacerse ricos. Luego resultó otra cosa distinta. Y por último, el regreso. Aquí vemos en la pantalla el viaje de ida, por abajo, de Colón hacia América y el viaje de vuelta. Él tardó exactamente, pues bueno, si salió un 3 de agosto y llegó a América un 12 de octubre, pues tardó 1 mes y 9 días. Bien, tiene su mérito. Pero es que el viaje de Elcano fueron 3 años. En el viaje de Colón no murió nadie y, sin embargo, en el viaje de Elcano, de 239, murieron 220. Quiere decir, prácticamente un 90%. Luego ya el tornaviaje se quedó descubriendo varias islas, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué consecuencias trajo? Pues trajo que los portugueses, nosos irmãos, como dicen, tenían el problema de que las dos naciones marítimas en ese momento en Europa eran España y Portugal. Inglaterra andaba perdida por el Mar del Norte, Alemania no se sabe dónde estaba, y los vikingos andaban con sus piraterías, pero realmente los pueblos marítimos eran Portugal y España. Ahí teníamos un problema de áreas. ¿Cómo se resolvió? Pues se fueron al Papa Alejandro VI, curiosamente era valenciano y era sobrino de Calixto III, también valenciano, y este Papa se hizo famoso no solo porque tuvo 3 mujeres, 10 hijos y un nieto santo, San Francisco de Borja, porque aunque en Italia se le llama Borgia, era Borja, Rodrigo Borja. Bien, pues este hombre, viendo que iba a haber un conflicto entre las dos potencias católicas, dijo, esto no puede ser, vamos a dividir la tierra en 2 hemisferios. Y no se le ocurrió otra idea que trazar un meridiano por aquí y otro por aquí. Lo vamos a ver mejor en la siguiente transparencia. Todo lo que es amarillo era portugués y todo lo que es naranja era español. Y aquí nuestros irmãos nos hicieron una trampa gordísima, porque dijeron, bueno, ¿dónde colocamos el meridiano? Y eran 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Y con ese motivo le pegaron un bocado a América del Sur. Pero América del Sur estaba mucho más lejos. Pero en esa época nadie midió nunca dónde estaba el meridiano de las 370 leguas. Yo lo hice el otro día con el Google, que es bastante fácil. Y con el Google me daba que 370 leguas son 1.786 kilómetros. Pero la isla de la Sal, que está aquí, en la isla de Cabo Verde, y Natal, que es la ciudad más a levante, está a 2.852 kilómetros. O sea, ellos se zumbaron 1.000 kilómetros y se comieron Brasil, porque claro, no se quedaron en la puntita, cogieron todo esto. Luego nos tomaron el pelo. Algo parecido a lo que hicieron nuestros primos los británicos cuando Wellington vino a liberar a España de Napoleón y dijo, tenéis que destruir todas las defensas de Gibraltar. Y las destruimos. Y un siglo más tarde dijeron, hombre, en la Primera Guerra Mundial nos hace falta un terrenito para el hospital de campaña, y se quedaron con el istmo hoy de aeropuerto. Y donde digo río, vamos, Santa Rita Rita, lo que se da no se quita. Bueno, la primera demostración de qué era América la hizo Juan de la Cosa. ¿Quién era Juan de la Cosa? Pues era un santanderino que iba en la carabela Santa María con Colón. Y este hombre pues dibujó un mapa muy esquemático. Esto es América, o sea, qué poquito sabía, y esto era África y Asia. De Asia se sabía poco. Se sabía mucho de África porque los portugueses, cuando salían de su Lisboa,
metían toda la caña a babor. Por eso, en portugués, babor se dice bom bordo, es decir, el bordo bueno, y caían para acá. Pero los portugueses iban siempre, como decimos, barajando la costa, es decir, cerca de la costa. Los que se atrevían a cruzar el mar tenebroso fueron los marinos españoles, porque claro, ir de aquí a aquí, pues aquí no había nada. Es decir, yo tenía que fiarme, porque había gente que decía que morirían, que el mar se caía por ahí, que la tierra era plana, cantidad de cosas que Colón, felizmente, pues supo cargarse a esas teorías. Esta carta es una maravilla y se conserva intacta en el Museo Naval Español, aquí, en el Paseo del Prado. Y digo intacta porque es de 1500 y de repente desapareció y nadie sabía dónde estaba. Y 300 años más tarde, pues apareció poco menos que en un chambón de París, que salía a subasta. Alguien avisó aquí a España, fue un almirante, compró la carta y ahora está allí. Hemos tenido ilustres visitantes que han ofrecido millones por tener esta primera representación de América, pero claro, esto es imposible. Vemos ya que en 1516, este flamenco, de nombre impronunciable, pues ya había aprendido un poco más, y se veía ya claramente, muy bien perfilada, África, gran parte de Asia y la costa de América llegaba hasta aquí, pero no sabía nada más. Entonces, la teoría de Magallanes, ¿cuál era? Vamos a ver, yo he chocado con una pared, que es un continente, pero también ha habido un español, Vasco Núñez de Balboa, que descubrió un océano al otro lado de esa pared. Luego tiene que haber, teóricamente, pues un paso para poder llegar a ese océano. Esa fue la teoría. No tenía más documentos ni más historia. Hace poco han puesto una serie en televisión diciendo que, bueno, que Magallanes ofrecía cantidad de documentos. No había ningún documento. ¿Y por qué no había ningún documento? Porque él nunca había estado por ahí. Vemos aquí esta carta ya muy posterior de otro portugués, Domingo Teixeira. El problema era que las cartas las hacían los portugueses, por eso no nos engañaban con el tema de los meridianos y los territorios. Vemos ya que se ha vislumbrado lo que es América del Sur. Aquí está el estrecho de Fernando Magallanes, bastante más amplio de lo que es en la realidad. Bien, pasemos ahora a los protagonistas. Aquí ha habido dos protagonistas, y me duele muchísimo que muchas veces en libros, el navegante que dio la primera vuelta al mundo fue Magallanes. No, señor, Magallanes murió a mitad del viaje, y ahora lo veremos claramente. Y Juan Sebastián del Cano era un marino de origen vasco, buenos marinos, Vascongada siempre ha tenido buenos marinos. ¿Quién era este hombre? Pues había nacido en el norte de Portugal, era de familia acomodada, su padre fue alcalde de la ciudad donde él nació y muy rápidamente, con 15 años, se alistó en la Armada de la India. En esa época, pues a diferencia de España, los portugueses iban poniendo bases en la costa, pero no conquistaban el interior. España conquistaba todo el terreno. Y pues estuvo en hechos de armas en Goa y Diu. Estas fueron las últimas posesiones que tuvieron en la India y que, si nos acordamos, le costó una mini guerra de un día con la India porque Portugal dijo, ya está bien de tener colonia en mi territorio, y se comió las dos. En 1509 se alista la expedición a Malaca y ahí de nuevo entra en combate. Pero vemos que siempre navega por el sur de África y la India, nunca llega al Pacífico. En 1514 entra en otra batalla que se llama Azamor, que está al lado de Casablanca. Y ahí se le dice que se quedó con dinero, tal, tuvo un follón, no lo metieron en la cárcel, pero de milagro. Pero se ganó un poco la inquina del rey en aquella época. ¿Qué pasa? Que cuando va el rey de Portugal, Manuel I, le dice, yo tengo la idea que tiene que haber un paso. El rey de Portugal, curiosamente, Manuel I, que bajo su mando, bajo su reinado, se había conseguido pues las proezas de Vasco de Gama, que llegó hasta la India, de Díaz Cabral, que había llegado hasta Brasil, etcétera, pues pierde esta oportunidad, dice que no cree. Y como este hombre era muy ambicioso, dice, pues si este no me cree, el siguiente es el rey de España. Y Carlos I de España, yo me resisto a decir quinto de Alemania, si no somos alemanes, Carlos I. Incluso hemos llegado a tener un barco de la Marina de Guerra que se llama Carlos V. ¿Pero cómo Carlos V si no hemos tenido ningún Carlos V? Bueno, pues Carlos I con 18 años tiene la gran visión de futuro, como le pasó a la reina Isabel la Católica, que creyó plenamente en Colón, y le adelantó el dinero, en fin, todo lo que hacía falta para la expedición. Es lo que le pretende decir, vamos a irnos a Molucas, no por Levante, porque por Levante yo no puedo ir porque es todo portugués. Tengo que ir por Occidente, que me permite el camino abierto hasta las Américas. Y de esta forma, pues conseguimos traernos la riqueza sin tener que pelearnos con los portugueses. Bien,
Él consigue hacerse oír por Carlos I, que no debía ser fácil porque en ese momento Carlos I mandaba en medio mundo, pues gracias a la influencia del obispo Fonseca, de honroso nombre. Y así, el 22 de marzo de 1518, Carlos I nombra a Magallanes capitán general. Le obliga a perder la nacionalidad portuguesa, es decir, que en ese momento deja de ser portugués en todo el efecto, porque lo nombra caballero de la Orden de Santiago. Yo he vivido 3 años en Portugal, en Lisboa, y allí todo es Vasco da Gama, Vasco da Gama, Vasco da Gama. Magallanes ni se nombra, porque en esa época se le tildó de traidor. Bueno, esto es lo de siempre, yo vendo mis oficios a quien me los paga y quien me quiere, pero no es una persona que esté. Ahora, curiosamente, el quinto centenario hubo que pelear con los portugueses un poquito, en el buen sentido, decirle, oye, que la expedición era española, no te apuntes aquí el tanto, que esto era todo español, los 5 barcos españoles, los capitanes eran españoles, etcétera, etcétera. Y tristemente muere en Mactán, ahora lo veremos, no llega a culminar la expedición, y veremos los motivos por los que muere. El otro héroe es Juan Sebastián del Cano. Este era marino 100%, su padre era marino, él era marino, y este de que echó los dientes en la mar. Entonces nace en Guetaria con U. Me dio mucha tristeza cuando fui hace poco a ver esto, que ya no se llama Guetaria, se llama Getaria. Y el Cano se escribe con K. Claro, yo pego salto y digo, sí, Dios mío, ¿por qué hacemos estas tonterías? Pero bueno, en 1509 ya, pues con 23 años, ya es capitán de un barco. Y está en la expedición de desembarco contra los moriscos y los piratas de Alger que manda el cardenal de Cisneros. Aquellos sí que eran cardenales, los que mandan expediciones, la famosa frase cuando le preguntan a los embajadores del cardenal de Cisneros, cuando estaba de regente, ¿y usted cómo puede gobernar todo esto? ¿Cuáles son sus poderes? Y enseñó la artillería y dijo, estos son mis poderes. Y contra esos poderes no hay contra bien. Posteriormente se alista en la expedición con el gran capitán, es decir, era otro guerrero, pero se arruina y se ve obligado a vender su barco para pagar los sueldos, las nóminas de sus tripulantes. Y está un poco desesperado en Sevilla cuando se entera que Magallanes está organizando una expedición y dice, pues yo me apunto a esto, porque este era aventurero. En aquella época, el español medio, sobre todo en la parte de Extremadura, que era paupérrima, pues casi todos los grandes conquistadores eran extremeños. ¿Por qué? Porque veían que allí o te dedicabas a criar cerdos o no había nada más. Entonces sabían que se apuntaban, se hacían ricos, ganaban, se traían grandes cantidades de oro, etcétera, etcétera. Y este pues debía estar así pensando lo mismo. En 1519 él no es capitán de ningún barco todavía, es maestre, que es el segundo comandante. Y va en la nao Victoria de Gaspar de Quesada. Tristemente no dura mucho más, porque como era un gran aventurero, cuando acaba esta expedición y llega perfectamente a Sanlúcar, 3 años después, se apunta a la expedición de Diego de Loaysa, que dado el éxito de Magallanes y el Cano, con 3 barcos, pues dice, ahora vamos a sacar 7 barcos y vamos a traernos todo el clavo y todas las especias del mundo. Ningún barco de esos, de los 7, retornó, lo cual da una idea de lo complicado que era navegar en aquella época. De 7 barcos y 500 hombres, creo que salvaron media docena. Bien, pues muere tristemente, dicen que de escorbuto, dicen que porque se comió una barracuda que es venenosa, el caso es que tuvieron que arrojar su cadáver al mar. Hay una canción alemana que dice, sobre la tumba de un marino no florecen las rosas, y este es un ejemplo. Bien, ¿qué eran los barcos? Bueno, pues eran cascarones, si los comparamos. Hoy día hay barcos mercantes de pasajeros que llevan 6.000 personas y tienen 400 metros de hora y desplazan más de 100.000 toneladas, es decir, 4 campos de fútbol. Si pensamos en esto, que era una especie de cascarón que no llegaba a las 100 toneladas, ¿qué era la nao? Pues la nao era la evolución de otra nave anterior que se llama Coca, que era muy redonda, con lo cual maniobraba muy mal. La nao ya era mejor, ya tenía un castillo de proa, tenía la toldilla alzada, 3 palos, trinquete mayor y mesana, tenía bauprés, tenía velas cuadras. El tener velas cuadras implica que no podía ceñir, ir contra el viento, tenía que ir con vientos largos. Esto evolucionó y, curiosamente, cuando dicen que Colón llegó con las 3 carabelas américas, no es cierto. La Pinta y la Niña eran carabelas, la Santa María era una nao. La evolución de la nao, que fue el galeón. Este fue un invento español, la carabela era portuguesa, que ya llegaba a las 500 toneladas y, por ejemplo, el más famoso fue el galeón de Manila, que iba desde Manila a Acapulco y desde Acapulco a Manila. Y traía, cuando decían los mantones de la China, no eran de la China, venían de Manila, mantones de Manila. Bien, aquí vemos una imagen de la época de cómo era la nao. Y esta es una nao
que se hizo cuando los Faustos del 92. Está en la exposición de Sevilla y vemos que es un barco pequeñísimo. Aquí yo la visité, la tripulación, la dotación dormía en la cubierta, no había camarote ni había nada. El único que tenía camarote era el comandante. Además, dormía aquí, que es el peor sitio, pero cuando se balancea, y estos barcos se movían muchísimo porque tenían muy poca quilla, pues no sé ni cómo podía comer. Bien, esta es una nao Victoria que hicieron los chilenos, pues claro, en la ciudad más austral que hay en Chile, que es Punta Arenas, pues hay un monumento, porque duda cabe que los canales patagónicos y el canal del Estrecho Magallanes pues están en Chile. Salen con 6 buques, por llamarles alguna cosa, 6 naos. La Trinidad de 110 toneladas, la San Antonio 120, la Concepción 90, la Victoria 85 toneladas. O sea, el yate de Rafa Nadal tiene más desplazamiento. La Santiago 75 toneladas. En total iban 239 hombres y estos eran los capitanes. Juan de Cartagena, que veremos que no tiene un final muy deseable, Gaspar de Quesada tampoco. Hay un relevo de comandantes, sabremos por qué, Luis de Mendoza, en fin, vemos que hay una escabechina. Por fin salen el 20 de septiembre de 1519. Y aquí, de Sanlúcar en la Rada, balanceándose en las olas, de gaviotas cual bandada, 5 naves españolas que se aprestan a zarpar. Ahí las vemos. Lo primero que hacen es que tocan, lógicamente, en las Canarias, porque el problema de aquellos tiempos era los víveres. Los víveres, ellos no tenían nevera. Yo, en el Cano, cuando hice la vuelta al mundo, ya teníamos neveras, pero anteriormente se llevaban el ganado vivo. El ganado vivo y luego, pues de vez en cuando, se mataba un toro y ese día era fiesta y tal, porque era la única forma de conservar la carne fresca. Bien, se llega a Tenerife el día 26, tiene ahí una semana y a continuación recala en Cabo Frío, ahora lo veremos en una carta. Y descansa en la bahía de Guanabara. La bahía de Guanabara, donde hoy día se ubica Río de Janeiro. Es una bahía preciosa. Uno entra allí y la verdad es que está tocado por el dedo de Dios, porque la costa de Brasil es una auténtica maravilla, con clima tropical. Y ahí se quedan hasta el 27 de diciembre. Siguen hacia el sur y se meten por el estuario del Río de la Plata. Gran error, porque ya Díaz de Solís lo había descubierto. Y lo descubrió también que los indios se lo comieron. Era un pequeño problema que tenía el ser descubridor. Y entonces, cuando llevan una semana navegando por el Río de la Plata, que es inmenso, porque yo entro en el Río de la Plata, y es que no se ven las orillas, porque la costa es muy baja y cuando llevas un tiempo, bueno, lo notas un poco porque las aguas son de color marrón, de plata nada, marrón. Y cuando llevan una semana navegando y ven que el agua está dulce, dijeron, por aquí no es, dan media vuelta y arrumban hacia el sur. Arrumban hacia el sur, recalan en Bahía Blanca, que sigue siendo ya Atlántico, y llegan al Golfo San Matías, Península Valdés, Golfo San Jorge, Puerto Deseado, e invernan en el puerto de San Julián, que es el último golfo que hay en la península, en Sudamérica y en área de Argentina. Aquí vemos cruzando el Atlántico y señalo aquí lo que acabo de decir. Es decir, salen de la isla de Tenerife, intentan pasar muy lejos de Cabo Verde. ¿Por qué? Porque Cabo Verde era en aguas portuguesas y si los portugueses avistaban un barco español, lo menos que le podía pasar era que los hicieran prisioneros, como luego veremos qué pasa. Sigue, entonces, entra aquí, la bahía de Santa Lucía, es la bahía de Guanabara, Río de Solís, como se llamaba el Río de la Plata, que se meten aquí, se equivocan, y llegan aquí al puerto de San Julián. ¿Qué ocurre en el puerto de San Julián? Y antes de avistar el Cabo de las 11.000 Vírgenes, que es donde realmente comienza el Estrecho de Magallanes. Bueno, pues al llegar al puerto de San Julián, pues ya llevan navegando unos cuantos meses y los capitanes están hasta el coco de Magallanes. Hay que pensar también un poco el espíritu español, que no nos gusta que nos mande nadie. Eso es clarísimo, somos independientes y tal, pero encima, si ves que el que está nombrado por Carlos I, que era el segundo de la expedición, Juan de Cartagena, Magallanes no le consulta nada, toma decisiones, dice, bueno, yo estoy aquí de monigote. Y cuando llega aquí a San Julián, los 4 capitanes, el quinto era Magallanes, se rebelan contra él. Y Magallanes aquí monta una escabechina. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues a Juan de Cartagena lo deja desterrado en tierra. A Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, Luis de Mendoza es acuchillado porque le dice que vaya a su barco, es una trampa, y cuando llega lo acuchillan.
Gaspar de Quesada es condenado y le cortan la cabeza. Y además es descuartizado. Y entonces destierra a Juan de Cartagena junto con el único cura que iba en la expedición. O sea que Magallanes, la verdad, no se hacía de querer y, desde luego, no estaba para bromas. Entonces cambia los capitanes. Antonio Coca es el capitán San Antonio, después sustituido por Esteban Gómez, que este odiaba a muerte a Magallanes, pero se libra. Luego veremos lo que hace. Mete un portugués en la Victoria y otro portugués en la Concepción. Es decir, que hemos cambiado de capitanes españoles a capitanes portugueses. O sea, más descontento. Aquí vemos cuando se emboca el estrecho de Magallanes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo he pasado por ese estrecho con Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano no solo es un barco de vela, sino que tiene también un motorcito auxiliar que le da 8 o 10 nudos. Gracias a Dios, en Buenos Aires embarcamos 2 prácticos chilenos. Esos prácticos chilenos, en cuanto uno entra en el estrecho de Magallanes, están siempre uno de ellos en el puente, con las cartas, porque las cartas del estrecho de Magallanes y las de los canales patagónicos son exclusivos de la Marina de Guerra de Chile y son secretas. Entonces era un gran alivio saber que esta gente sabía navegar. Yo no me explico cómo esta gente, con esos esquifes, porque no tiene otro nombre, pudieron meterse por unos parajes donde las corrientes que a veces encontramos eran de 8 nudos. Un barquito de esto lo más que daba eran 4 o 5 nudos como invento. Bueno, pues lo hicieron. Aquí vemos entonces que el 3 de mayo se llega a la bahía de Santa Cruz y ahí se quedan 2 meses más. La nao Santiago de Serrano, que era un comandante portugués, vara y se pierde. Es la primera pérdida de los 5 barcos. El día 21 de agosto se reanuda la navegación hacia el sur. Magallanes sigue en la Trinidad, San Antonio con Esteban Gómez, Duarte Barbosa, que era portugués, en la Victoria, y Juan Rodríguez Serrano en la Concepción. Se ha cargado un barco y le dan el mando de otro. Bien. El 21 de octubre descubre el Cabo de las 11.000 Vírgenes, que es donde empieza el estrecho de Magallanes. Y se entra por el canal. La Concepción de San Antonio, o sea, no es cierto que entrara primero Magallanes. Primero entró la Concepción. Y el San Antonio, que estaba con un comandante que odiaba a Magallanes, deserta y se va hacia la península. Entonces la Concepción es realmente la que descubre el estrecho de Magallanes. Exploran este paso. Esta última deserta por la noche, ya que Esteban Gómez, como he contado antes, odiaba a Magallanes. Esta es la primera carta que se hace del estrecho de Magallanes prácticamente un siglo después, que es una carta de un flamenco que se llama Jodocus Ondius en 1606. Y vemos aquí que primero hay que mirar hacia el noroeste, luego hay aquí unos cuantos pasos estrechos, angosturas se llama, y todo esto está erizado de bajos y es peligrosísimo. De hecho, yo pude ver el Elcano, varios barcos hundidos con la quilla al sol. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes, no te conoces bien aquello. Ahora mismo hay que decir que prácticamente casi nadie pasa por el estrecho de Magallanes. ¿Por qué? Porque desde que se inventó el canal el canal de Panamá, se paga un dinero, me meto ahí y las mulas, que le llaman a los tractores, me hacen cruzarlo, me ahorro dinero en toda la vuelta a Sudamérica y no tengo ningún peligro. Entonces, para un barco grande, incluso yo recomendaría cruzar el Cabo de Hornos. Nuestro buque oceanográfico, el Hespérides, pues yo soy muy amigo de varios comandantes de ellos, uno de ellos submarinista, Carlos Cordón, pues este cruzó 8 o 9 veces, iba desde la Antártida. ¿Por qué? Porque tenía que ir a Punta Arenas a aprovisionarse, o a Ushuaia, que es la otra nación, o la otra ciudad que es Argentina. Pero esto era complicadísimo y tiene muchísimo mérito y muchísima suerte. Luego tuvieron la suerte de arrumbar hacia el oeste, porque si iban a arrumbar hacia el norte se hubieran clavado contra tierra y ahí no había ninguna salida. Y a lo mejor no habían descubierto. Esta es una vista de los canales patagónicos. Vemos que están cortados a pico, es decir, que uno prácticamente se podía atracar a la costa, pero con un frío espantoso. El Juan Sebastián del Cano y estos barcos igual no tienen los puentes cubiertos, entonces había que montar una especie de chiringuito, una especie de casamata, donde el pobre timonel había que relevarlo cada 30 minutos porque se helaba. Esto es una carta más moderna, ya de 1790, donde está ya punteado con mucho más detenimiento, pues todos los bajos, bajíos, etcétera, etcétera. Pero, vamos, era una empresa heroica, aparte de tener suerte. Bien, ya estamos en el Pacífico. ¿Por qué? Porque hemos salido felizmente del estrecho de Magallanes y ya tengo el mar abierto. Se encuentra un océano en calma, y llaman al Pacífico. Gran error. ¿Por qué? Porque los americanos en la Segunda Guerra Mundial tuvieron más hundimientos de barcos de guerra por tifones y temporales que por las bombas de los japoneses. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando ahí se le monta una buena, no hay quien se salve. Bien, curiosamente, Vasco Núñez de Balboa le había llamado el Mar del Sur. Y durante más de 200 años, hay que ver lo que era España en esa época, dado que toda la costa oeste de América era española,
toda la costa oeste era española. Le llamaban el lago español al Pacífico, que es medio mundo. Bien. Se navega hacia el Cabo Santa Águeda, después de cruzar las dos angosturas, y se llega al paso inglés, muy complicado también, el 27 de noviembre. Y Cabo Deseado ya es donde se sale al Pacífico. Tardaron 27 días en recorrer 320 millas, es decir, que en 24 horas de navegación no se avanzaban ni 10 millas, muy poquito más, 10 millas, que eso no es nada. Quiere decir que tienen que estar fondeando, posiblemente cuando se hagan sin viento echar los botes al agua para remolcar los barcos. O sea, fue una auténtica heroicidad. Y entonces se arrumba hacia el norte, hacia la costa de Chile, para cruzar el Pacífico. Claro, ellos iban un poco a la desesperada. ¿Y ahora qué hago? Está claro que la costa de Chile no eran las Molucas, luego para encontrar las Molucas tenían que navegar hacia Occidente, pero no sabían que tenían que cruzar el inmenso Océano Pacífico. Yo me acuerdo que nosotros tardamos desde Acapulco hasta Hawái casi un mes, en un barco bien, y luego desde Hawái hasta Manila otro mes, es decir, se tardaron 2 meses en un barco de vela en cruzar el Pacífico. Esta gente tardó 6 meses. El 13 de febrero se corta el Ecuador y el 6 de marzo se llega a Guam. Guam pertenece a las Islas Marianas, que eran españolas, porque era el nombre de la reina Mariana de Austria, que era la mujer de Felipe IV. Estas islas eran muy estratégicas. ¿Por qué? Porque están muy cerca de Asia. Y claro, los americanos, cuando se inventaron lo del Maine, que eso puedo dar la conferencia también del Maine, y nos echaron la culpa, todo mentira. ¿Por qué? Porque querían quedarse con Cuba, y no solo se quedaron con Cuba, se quedaron con Cuba, Filipinas, Puerto Rico y las Marianas. Y en las Marianas, la capital se llama Guam. Y como dato anecdótico, en 1898, cuando ya se perdió la guerra con los americanos, llega un crucero norteamericano a la isla de Guam. Y el comandante de la guarnición española, que era pues un teniente o un capitán con 30 soldaditos, le da honores, que es preceptivo entre una potencia extranjera y tal. Y cuando el comandante americano dice, no, ustedes son prisioneros míos, han perdido la guerra. Y entonces el capitán vuelve a la isla y le dice a sus muchachos, ¿qué hacemos? Y dijeron, hombre, mi capitán, tienen cañones de 150 milímetros, nosotros tenemos los que fusiles, pues le entregamos la isla. Y esa fue la tristeza, así perdimos las Marianas. Hay que imaginarse lo que debía ser el inmenso imperio español con las comunicaciones que había entonces, que era América, se tardaban 3 meses en dar una orden, pues las Marianas, que está a mitad del Pacífico, pues esta pobre gente estaba casi abandonada. De hecho, tuvimos el problema de las Carolinas, que era otro archipiélago español, que llegó un día un cañonero alemán, el Iltis, y tomó posesión. Y se montó un Cristo, vamos, que hubo que hablar con el Papa para que los alemanes y tal se fueran de allí. Bien. Tardaron 3 meses y 20 días en cruzar el Pacífico, bueno, más que cruzar el Pacífico, en llegar a las Marianas, que es distinto. Ahora le quedaba un buen trozo. Aquí vemos, pues, muy rápidamente lo que era cruzar el estrecho Magallanes y todo esto, que es muy difícil porque hay corrientes muy fuertes, y tuvieron muchísima suerte, porque podían haber perdido. El siguiente no va. What happened? Este se ha quedado aquí. Dale a la siguiente, por favor, a ver si engancha. Ahí estamos. Esta es una vista por satélite del estrecho, que se ve perfectamente. Pues esto, todo lo que no está nevado es mar, y todo lo que está nevado, y esto se suele cruzar en verano. Nosotros cruzamos en verano, porque en invierno es imposible. Esta es una carta ya moderna de cómo es el estrecho. Vemos que aquí está Punta Arenas, que es la ciudad más meridional del continente americano, y Ushuaia, que es la ciudad más meridional de toda Sudamérica, pero está en la Isla Grande. Esta pertenece a Argentina y esta pertenece a Chile. Aquí están los 3 islotes que casi cuestan una guerra hace unos cuantos años, por 3, que tuvo que intervenir el Papa con un laudo para que no se mataran los argentinos, ahí con la cantidad de islas que tienen ahí, y se iban a matar por 3 islotes, que encima no están habitados. Pero bueno, así es la vida. Este es un ejemplo de lo que se encuentra uno por allí. Bien, ya estoy aquí en las Islas Marianas. Es decir, he hecho este recorrido en 3 meses. Claro, en esos 3 meses dice, ¿y esta gente qué ha comido? Porque en aquella época se llevaba galleta, tocino y ratas. La rata era el alimento más fresco y más apreciado. De hecho, las ratas se alimentaban bueno, la harina tenía gusano, gorjos, etcétera, y el tocino tenía la mala costumbre de vez en cuando podrirse también. O sea, que al final acaban cogiendo los cinturones, remojándolos en agua salada, y los calientan y se lo comen. O sea, así llegaron. O sea, llegaron a las Islas Marianas. ¿Y qué le ocurre a las Islas Marianas? Bueno, las Islas Marianas, ahí había de todo, ¿no? Había agua, pero
le llaman la isla de los ladrones, porque al día siguiente ven que los botes los han robado los nativos, entonces montan en cólera y al día siguiente hacen una racia y recuperan los botes. Y durante bastantes años se llamaron la isla de los ladrones, hasta que se cambió ya por fin por el nombre de las Islas Marianas. Ya de ahí a las Molucas que están por aquí, pues ya faltaba muy poco, y ellos siempre ya, pues no sé por qué, en lugar de seguir en este rumbo, que podían haber llegado perfectamente y hubieran llegado a China, con lo cual nunca habían encontrado, pues les ocurre virar hacia Occidente puro. Bien, el 16 de marzo se avista la isla de Samar y se fondea en Morón, que esto ya es Filipinas, es decir, que las Filipinas felizmente quedaban en nuestro hemisferio y ahí se podía navegar sin tener ningún riesgo de que te hicieran prisionero o te matase. Y se fondean Cebú. Cebú es una isla muy grande y ahí vienen los problemas, porque Magallanes se hace amiguete del rey de Cebú, que cínicamente, y ahora veréis por qué, se convierte al cristianismo y le dice, oye, mira, yo me convierto al cristianismo, Carlos I de España es mi rey, pero tengo aquí un reyezuelo que me está chinchando. Y Magallanes pica el anzuelo y se cree todopoderoso de, esto déjalo que me lo liquido. ¿Y qué hace Magallanes? Pues se va a cargarse al rey de Mactán, que era una isla pequeñita que estaba a pocas millas, ¿no? Prácticamente enfrente. Lo que Magallanes no sabía es que la isla de Mactán tenía muy poquito fondo. Y entonces, él que pretendía con sus cañones de sus 3 naves batir la costa y machacarse a Lapu-Lapu, tiene que desembarcar sin apoyo de fuego naval. Gran error. Desembarca con 50 hombres y cuando está en la orilla, 1.500 indígenas con lanzas, flechas y dardo y tal, los destrozan. O sea, Magallanes muere ahí. ¿Por qué? Porque incumple su misión. ¿La misión cuál era? Llegar a Molucas y volver con clavo, no andar peleándose con los reyezuelos locales. Y ahí muere. Entonces, tristemente, pues esta expedición de castigo fracasa totalmente y muere el 27 de abril de 1521. Entonces, Duarte Barbosa, que era otro portugués y era el segundo suyo, pues lo nombran jefe de la expedición. Bueno, y son tan tontos con otro nombre que al día siguiente el famoso rey de Cebú, tan amiguete al principio, amiguete porque vio los cañones y vio los barcos, los invita a comer a todos el cano que estaba tocado de la gracia de Dios, porque se da cuenta de que eso no le gusta. Van al banquete y los envenenan a todos. Y entonces Duarte Barbosa pues dura 4 días. No solo muere sino que además Serrano, que es otro comandante portugués, es hecho prisionero. Estos dos escapan, Gómez de Espinosa y João de Carvalho se escapa. Este último se hace con el mando de la expedición con la Victoria, Concepción y Trinidad. Es decir, de nuevo la expedición la vuelve a mandar un portugués, João de Carvalho. Aquí vemos cómo debió morir pues este hombre. Este debe ser Lapu-Lapu y este debe ser. Y este es el monumento que hay en Filipinas a Lapu-Lapu. Es el héroe nacional, porque consideran que fue el primer nativo que se cargó a un supuesto colonizador europeo. No obstante, detrás este obelisco que vemos aquí es el monumento a Magallanes. Está más descuidado, pero no quiero imaginarme lo que debió hacer este hombre con ese alfanje. Bien, ya hemos salido, los hemos librado de Mactán y entonces ya estamos muy cerca de las Molucas. João Carvalho manda a la Trinidad, Gómez de Espinosa, la Victoria y el Cano, la Concepción. Por fin le ha llegado un bando al Cano. ¿Por qué? Por eliminación de los capitanes. Pero solo tienen 109 hombres, ya que en el altercado también y el envenenamiento han perdido prácticamente la dotación de una nao. Y se ven obligados a quemar la Concepción, que era la que peor casco tenía. Y entonces ya tenemos solo 2 barcos. Entonces se navega rumbo a Luzón, barajando la costa norte de Mindanao. Ya estamos en Filipinas puro. Se llega al norte de Borneo y al sultanato de Brunei. Ya hemos salido de Filipinas y estamos en Indonesia. Allí, el 28 de julio, un centenar de juncos rodean a las 2 naos, pero claro, en la mar los barcos no tienen problema. Abren fuego con sus cañones y todos estos juncos tienen que retirarse. Ambas naos se carenan en el norte de Borneo. ¿Eso qué es? Pues cuando llevo un barco 2 años navegando, pues tengo todo el casco lleno de escaramujo, lleno de cantidad de suciedad y no ando nada. Entonces tengo que varar el barco a la playa, doy el costado, limpio un costado, le inclino el barco a la otra banda y lo limpio también. Y tras 42 días se hacen de nuevo a la mar. El 21 de septiembre se cargan a Carvalho, que curiosamente también era déspota. Bien, entonces Espinosa, ya un español, manda la expedición y la Trinidad, y el Cano la Victoria. Se apresta una embarcación y los prisioneros de allí, que habían cogido el norte de Borneo, hacen de prácticos para llevarlo a la Moluca.
Es decir, fue una idea muy inteligente. Aquí vemos una carta de 1610 de otro flamenco, pues todo por donde habían andado esta gente. Habían andado por todo Filipinas y norte de Borneo estaban por aquí. Aún les quedaba un largo trecho hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza. En las Molucas tienen la suerte de encontrarse con un rey amigo, que se llama Almanzor, curiosamente, el de Calatañazor, el de la batalla de... Y este hombre se hace íntimo de ellos, se trata muy con ellos, no hay ningún problema, descubren... esta expedición lleva un cronista italiano, se llama Pigafetta, que era muy amigo de Magallanes y nada amigo del Cano. De hecho, en todo su diario jamás nombra a Elcano, jamás. Pero yo diría más bien que era un redactor del Ola, porque cuenta cómo iban a vestir a las mujeres, las fiestas que había, pero este no era marino, y lo que sí describe muy bien era cómo se cultivaba el clavo. El clavo, por lo visto, eran unos árboles enormes que daban su fruto y los nativos no le hacían mucho caso. Claro, cuando llegan a esto dice, yo quiero todo el clavo que puedas. Pues llenaron las dos naos a tope de clavo. El clavo, por lo visto, se valoraba más que el oro. El 21 de diciembre del 1521, con las bodegas llenas de clavos, se hacen a la mar, pero se produce una vía de agua en la Trinidad. En aquella época, los tablazones de los barcos no llevaban todavía una cubierta de cobre y además no tenían ningún tipo de tratamiento. Y claro, se podrían porque además había gusanos, el más conocido es el teredo, que es un gusano pues como la carcoma, pero náutico, y se comía Entonces tiene una vía de agua espantosa y tienen que regresar a puerto y dejan solo la Victoria. Los de la Trinidad, que se quedan reparando, tienen la desgracia de que llega un barco portugués, los hace prisioneros y no vuelve a España hasta 6 años después. Y gracias a la intervención de Carlos I, que había habido una boda con el rey de Portugal y entonces se los cedió. No todos vuelven. Total, que en la Victoria van 47 europeos y 13 indios, que van a navegar 13.000 millas más. Estamos hablando de que casi les queda otro periplo similar. Recalan en Timor, que es otra isla que también era portuguesa, para hacer víveres, y están allí del 26 de enero hasta el 11 de febrero. Y tardan 9 semanas en llegar al Cabo de Buena Esperanza, para embocar de nuevo el Atlántico. Aquí vemos las Islas Molucas, que son poquitas y tal, pero por esto eran riquísimas en todo tipo de especies, en el clavo, en la nuez moscada, en pimienta, o sea, era una auténtica maravilla, son islas tropicales. Aquí vemos dónde estaba, en Tidore, que fue donde atracaron y donde fondearon los barcos españoles y se hicieron amiguetes del rey, menos mal. Pero ya les quedaba, como digo, pues desde aquí tenían que llegar al Cabo Buena Esperanza, que tardaron 9 semanas, y desde aquí barajar el Cabo Buena Esperanza y siempre lejos de la costa para que no los pillaran los portugueses, porque si los pillaban, pues los hacían prisioneros. Pero tenían un problema, se quedaron sin víveres. Entonces, ¿qué hacen? Pues se avistan las islas de Cabo Verde y ya la dotación estaba a punto de sublevarse, andaban mal de todo. Astutamente, el Cano fondea cerca de la isla de Santiago y dice, bueno, yo es que vengo porque es de una expedición mía que vamos a América, pero se me ha roto el trinquete y tal, no sé qué, y el gobernador portugués se lo traga al principio y consigue embarcar víveres. Pero uno de los marineros se va de la lengua y dice, coño, venimos de dar la vuelta y venir, vamos cargados de clavo. Entonces, automáticamente el portugués se monta en cólera y el bote que iba a llevar las últimas provisiones lo trinca con 13 hombres y los hace prisioneros, que también tardan años en llegar a España. Bien, el 6 de septiembre fondean San Lucas por fin y el 8 remonta al Guadalquivir hasta Sevilla con 18 hombres, 239, 18. De esos 18, ahora veremos el nombre de ellos, había 3 griegos, 2 alemanes, 3 italianos y el resto pues era entre vascos, andaluces y algún que otro despistado. El Cano se desplaza a Valladolid para dar cuenta a Carlos I, primero se van descalzo hasta la iglesia de Santa María y hasta la catedral, y luego se va a Valladolid para decirle a Carlos I pues el éxito de la expedición. Hay que saber, o hay que pensar lo que podía costar las especias, porque habiendo perdido 4 barcos, con lo que traía la Victoria, se pagó el viaje entero y aún hubo ganancias. Claro, a los 2 años salió Loaiza con 7 barcos para hacerse multimillonario, pero murieron todos. Pigafetta, que era bastante cotilla, diría yo, lleva su crónica a Carlos I, apuntándose su tanto, a Juan de Portugal, o sea, va por toda Europa vendiendo su crónica. Bien. Aquí vemos, pues, ahí estaban demasiado bien, porque por lo visto los 18 llegaron prácticamente enfermos, atacados de casi todo. El escorbuto es lo terrible, el escorbuto es la enfermedad que cuando no tomo vitamina C se me caen los dientes. Y eso lo comprobé, no se me cayó ningún diente, pero cuando crucé por primera vez el Atlántico, que salimos
pues desde Tenerife hasta Cartagena de Indias, que fue un mes, yo noté que me faltaba algo, y es que al 15º día se acaba la fruta, no aguanta más, la fruta y la ensalada, entonces empieza a darte latas, pero no lo mismo, y uno se da cuenta que tiene problemas ya para ir al cuarto de baño. Bien, aquí están todos, pues es gente que el Ayuntamiento de Sanlúcar, que cuando ellos dicen salió de Sevilla, no salió de Sevilla, salió de Sanlúcar y llegó a Sanlúcar, pues lo tienen muy a honra, pues haber sido el puerto de salida y de llegada. Ahí están los nombres de los 18 famosos. Bien, una vez hecho esto, pues la Armada, en agradecimiento, cuando tiene que hacer un buque escuela, pues le da el nombre pues del navegante que más ha navegado en la historia, dando la vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano, que es un barco que se bota en el año 1928. Tengo que decir que cuando yo embarqué en el Juan Sebastián Elcano, 60 años después, se estaba pensando, perdón, 60 no, fue en el 79, 50 años después, estaban pensando en hacer un buque nuevo, pero entre que no había mucho dinero y que este se podía arreglar, dijeron, no lo desguazamos, y ahora va a cumplir prácticamente el centenario dentro de 6 años. Aquí vemos la popa Juan Sebastián Elcano, la bandera de España, es un barco precioso, y estos barcos hay que conservarlos, es decir, estos no tienen fecha de caducidad. A mí me da mucha envidia cuando he estado en la base naval de Portsmouth, en el Reino Unido, y he visto el Victory de Nelson, que es de 1700, perfectamente. El mascarón de proa, que es la diosa Minerva, los caballeros guardiamarinas aferrando aquí un cangrejo con temporal, la caña de repuesto, el camarote del comandante, y aquí vemos 3 generaciones de marinos, porque realmente tanto don Juan de Borbón como el rey emérito como el actual son navegantes. O sea, no son ni artilleros ni pilotos, aunque hayan hecho el curso, son navegantes. Y les encanta, y lo han demostrado. De hecho, don Juan de Borbón, él estaba haciendo la carrera, porque no era el heredero de la corona, era el hijo número 3. Estaba en la Escuela Naval de San Fernando y de repente estalla la Guerra Civil, y claro, la República, y tiene que irse zumbando al Reino Unido. El Reino Unido entra en la Escuela Naval de Dartmouth y acaba la carrera completa. Yo tuve la satisfacción que en el tránsito que hicimos desde Pearl Harbor hasta Manila, él vino con nosotros porque era a navegar. Y hubo un momento así un poco curioso, porque en la recepción que da Elcano siempre en los puertos, pues en Pearl Harbor embarca el almirante norteamericano, jefe de la zona, y el comandante Elcano se lo presenta. Don Juan de Borbón, y dice el americano, Bourbon, are you related with whiskey business? Es decir, el whisky americano se llama Bourbon. Y este pensaba, claro, al comandante americano, al comandante español casi le da el infarto. Y don Juan se lo tomó deportivamente. Esta es la Galeona, que es una virgen que está en una iglesia de Cádiz, y cuando sale a la mar embarca en el Cano. La Galeona. Esta es una promoción de guardiamarinas, pues aquí en la iglesia de la patrona. Aquí vemos el barco, que es precioso, es un bergantín goleta, porque lleva parejo de goleta y aparejo de bergantín. ¿Cuál es? En memoria del Cano, pues está este buque. ¿Por qué? Porque la hazaña del Cano no tiene parangón marítimo. Yo diría que es más importante que la ida a la Luna. La ida a la Luna es un acontecimiento tecnológico, pero que no tiene ninguna repercusión. ¿De qué me sirve a mí que el John Glenn de turno se haya dado un paseo, que además la gente dice que lo hizo en el desierto de Atacama? Pero bueno, ¿para qué nos sirvió? Sin embargo, sí, porque realmente, como se ha dicho en la conferencia, la primera expedición global que se hace en el mundo es la española de Elcano. ¿Por qué? Porque toca cantidad de países. Si vemos los países que ha tocado en Brasil, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, porque las marinas son de Estados Unidos, y luego en Asia, en Indonesia, en fin, etcétera, etcétera. La finalidad de Magallanes no era esa, no era la vuelta al mundo. Posiblemente si Magallanes hubiera seguido con vida, hubiera hecho cargo mis naves y doy la vuelta. Gran error. Elcano tiene mucha más visión, dice, me parece que otra vez pasar por el estrecho de Magallanes no es fácil, sigo para adelante. El de 239 son 18, primus circundedistimes, el primero que me diste la vuelta, me circundaste, fue el mundo a Elcano. El buque escuela entró en servicio en el 28, dio la primera vuelta al mundo en el año 29, ha realizado 94 cruceros de instrucción, es decir, es raro el año que no ha podido, creo que un par de veces no ha hecho crucero de instrucción porque el barco estaba en gran reparación. Ha dado 11 vueltas al mundo, tiene 8 trofeos de lo que se llama Boston Teapot, que es un buque escuela que cruza más rápido durante X días con alumnos y bate el récord, pues 8 tiene Elcano. Ha visitado 68 países con 181 puertos, es decir, yo creo que no queda ningún puerto importante del mundo, y ha cruzado 12 veces el estrecho de Magallanes. Se le define como el mejor embajador de España. Da gusto, yo me acuerdo, atracar
en el puerto de Los Ángeles, Long Beach, que por cierto estábamos fondeados, se nos acercó allí un patrullero y dijo, "What flag is that?" Y le dijimos, la primera bandera que ondeó en este país. Y el tío hacía palmas con las orejas, claro. Pues bueno, pues tiene de anécdotas infinitas. Llegamos a puerto, se abre para visitas, miles de visitantes quieren. Y claro, la gente pregunta, ¿y este barco es español? Pues sí, mire usted, hacemos estas cosas y algunas más. Es decir, que le da prestigio por todos lados. El 14 de enero, es decir, dentro de exactamente de un mes, saldrá a la mar de Cádiz con 74 guardiamarines a bordo. Ha tenido la mala suerte de que la 11ª vuelta al mundo le pilló con el COVID. Y los pobres guardiamarinas y la pobre dotación, lo más que les se permitía es acordonaban un trocito de muelle y salían a correr, estirar un poco y no podían tener contacto con nadie, porque claro, si un solo miembro de dotación cogía el COVID, la habíamos liado, y viceversa. Bien, aquí lo vemos cuando rinde viaje y entra en la ría de Marín. Este es el día más feliz de los guardiamarinas, porque llegan ahí, tienen a la novia, a la madre, no sé qué, en fin, se recuerda con emoción que hayan pasado tropecientos años. Bien, y ahora, como submarinista, no me resisto, y aquí hay otro submarinista ilustre, Luis Navia, también comandante submarino, hubo un hecho muy curioso, que además se hizo en honor a la vuelta del mundo, que es increíble que un submarino nuclear norteamericano y que Estados Unidos diga, voy a dar la vuelta al mundo en un submarino en honor, para honrar la primera circunnavegación, y lo dicen ellos, de España, de un marino. Bueno, pues fue el USS Tritón, que lo votaron en 1960, era un submarino nuclear que tenía 2 reactores, y este tenía su base aquí, en New London, en Connecticut, y salió aquí un punto, aquí hay una islita que está muy cerca de la isla de Ascensión. Entonces arrancó aquí un 24 de febrero, dio esta vuelta al mundo, nunca, sin salir nunca a la superficie, iba observando tal, a 18 nudos, que para un submarinista es muchísimo, nosotros hemos navegado en Damney y Agosta, 4 nudos y medio, 5 nudos, con mucho, y a lo mejor aprietas y das una estirada de 10 nudos, pero nada más. Hace todo este recorrido, no pasa por debajo del Polo Norte, que fue lo que hizo el Nautilus, pero tarda 2 meses, 60 días, en dar la vuelta al mundo. Increíble, porque el 25 de abril está aquí. Entonces, cuando llega aquí, ya ha completado la vuelta al mundo, se desvía hacia Sanlúcar de Barrameda, Bahía de Cádiz, y emerge, contacta con las autoridades españolas, que estaban avisadas, sale un patrullero español y le entregan una metopa en conmemoración de su viaje y el viaje de la vuelta al mundo de los españoles. Esto para mí es un detallazo increíble. Este es el USS Tritón, ahí lo vemos, un barco de 6.000 toneladas, impresionante, ya 160 personas de dotación. Y aquí vemos, pues, el recorrido, intentó, además, dijeron ellos, seguir el mismo recorrido que había hecho Juan Sebastián del Cano. Es decir, no sale de Canarias, pero sale de aquí y va exactamente por los mismos sitios. Lo complicado es meterse por estas islas. Llega aquí, bordea el Cabo de Buena Esperanza y hace igual que el Cano, tira hasta aquí, aquí los portugueses no se metían con él, y consigue llegar a Cádiz, y entonces emerge. Aquí vemos al capitán de navío Edward L. Beach, muy famoso por escribir un libro que se llama Submarino, y esta es la metopa conmemorativa. Y con esto he terminado mi conferencia. Muchísimas gracias por la atención y espero no haberles aburrido. Muchísimas gracias, almirante. Tiene la palabra don Santiago Velo, que quiere... Sí, yo quería recordar que hace 5 años la Academia de la Diplomacia otorgó un premio que se llama Mejor Embajador de España, y se lo otorgamos al buque escuela, al bergantín goleta Juan Sebastián del Cano, un premio que se entregó a la propia cubierta del bergantín goleta en San Fernando. Es un premio que otorga la Academia de la Diplomacia y que le hemos llamado Mejor Embajador de España, y se le entregó al Cano. Pues muchísimas gracias, y repito la bienvenida, ¿no? Que muchísimas gracias por venir un día de tanta lluvia. Aparte teníamos que competir con el fútbol también, los que sean futboleros, o sea que doblemente agradecido. Yo creo que ha merecido mucho la pena, es mucho mejor que el fútbol, sinceramente, y que a los que no conozcan la Real Sociedad, aquí tienen su casa para otras veces. Tenemos web, tenemos un código QR si quieren ver nuestra programación, y todas las semanas tenemos conferencias, conciertos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a todos.